Pues hola a todos, estamos en el programa Universo Académico. Llevamos unas cuantas semanas sin grabar ningún programa y ello no quita que hayamos preparado y hayamos cogido este inicio de año con muchas ganas. Desde luego las noticias internacionales son muy suculentas y nos acompaña hoy nuevamente don Ignacio Campoy, todo un referente en España dentro de lo que es el área de liderazgo y metaliderazgo. Ah, ya ha estado con nosotros y nos ha dado una de sus hermosas masterclasses y nos ha comentado mucho sobre tanto sobre el ámbito educativo como también el tema del liderazgo que hoy en día está tan en boga, ¿no? Y lo tenemos con nosotros para ampliarnos información, para disfrutar de él un nuevo rato. Y cómo no, después de todo lo que ha sido la actualidad que está hirviendo con el panorama de Estados Unidos, con la guerra con Ucrania, con el gran enfrentamiento, el cruce que ha tenido Zelensky con el presidente Trump el otro día en el despacho Oval, todo ello nos viene y nos retrotrae a pensar, evaluar y ver dos estilos de liderazgo tan sumamente enfrentados, tan sumamente diferentes como el de Zelensky y el de Trump, ¿no? Donde podemos ver un estilo narcisista y donde podemos ver un metalíder. Pero bueno, ¿quién es quién? ¿Quién es quién de los dos? Muy buenas, don Ignacio. Somos todos tuyos. Buenos días, Alejandro. Encantado de estar aquí con todas las personas que nos van a oír y nos van a ver. Y encantado de que me hayas invitado a Universo Académico para hablar de un tema que está tan en boga como el tema del liderazgo, ¿no? Así que estoy a tu plena disposición y si quieres formularme la primera pregunta o si quieres que yo empiece. Lo que sí le digo a todo el mundo es que yo vengo a hablar de mi libro. O sea, lo importante es que todo el mundo sepa que es que yo vengo a hablar de mi libro, que es un libro totalmente didáctico, es un libro que lo tienen actualmente en cabecera de despacho los mayores líderes, tanto a nivel nacional como internacional, y que me han llamado y me han dicho, oye, pues tu libro es muy bueno porque habla directamente de cosas que realmente no teníamos conciencia de ello, cómo es la personalidad y cómo es el comportamiento de personalidad y por tanto cómo lidero. Muy Así que bien. estoy a tu plena disposición. Muy bien, muy bien. Es una maravilla. Nosotros creemos que en Estudio Radio pocas entrevistas pueden ser tan gratificantes como las que te hacemos a ti, Ignacio. Y desde este momento sí que plantearte esta primera pregunta. Cuando vemos ese enfrentamiento que ha copado las televisiones y los diarios a nivel internacional y vemos a un Trump y vemos a un Zelensky prácticamente riñendo en directo, ¿no? Porque Donald Trump decía televisión de la buena, estaba claro que él estaba buscando el espectáculo, ¿no? En este sentido, ¿cuál de los dos es el meta líder? ¿Cuál de los dos es el narcisista? Yo tengo mi idea inicial, pero tú como profesional nos gustaría que nos explicases ahora cuál es cada uno de los roles, pero lo más importante, ¿por qué? ¿Qué les define? Vale, yo, más que narcisista, que podríamos hablar después del narcisismo, hablamos de dos perfiles totalmente diferentes. Por un lado tenemos el perfil de Trump, que nuestra audiencia, pues evidentemente lo puede etiquetar de manera rápida como un líder narcisista, ¿no? Yo dentro de mi libro de trabajo lo voy a definir directamente con un comportamiento dominante. Lo que yo vi directamente a través de las imágenes de televisión, vi un líder totalmente dominante, totalmente autocrático y totalmente jerárquico, ¿vale? Donde no había posibilidad de negociación ninguna. O sea, lo que le estaba ofreciendo era lentejas y las coge o las deja, no hay más. Zelensky, por otro lado, vemos un líder que yo lo catalogo directamente de sustentable. Es lo contrario a Trump. Con lo cual estamos viendo dos tipos de líderes que la concepción de la vida y la concepción de los objetivos no tienen nada que ver. Por tanto, cuando estamos en la mesa con alguien que tiene una concepción de objetivos y de metas tan diferente a nosotros, tenemos que tener en cuenta que es una personalidad totalmente diferente. ¿Por qué motivo yo lo catalogo directamente con la S sustentable, que está dentro de mi metodología, que como bien saben nuestros oyentes, toda la gente que nos sigue, todos los lectores, pues son cuatro cuadrantes de comportamientos universales que tenemos todos dentro de nosotros, pero que sí utilizamos más unos que otros. ¿Por qué yo digo el sustentable, que es lo contrario al dominante? Porque este hombre venía del teatro, o sea, este hombre era un actor. Y un autor está orientado a las personas. Quiere hacerlas felices, quiere hacerlas a gusto, quiere aportarles bienestar emocional y por tanto físico. Entonces es una persona que venía del teatro que en una situación crítica
tiene la capacidad directamente de echarse una responsabilidad encima, que es una responsabilidad brutal, que es entrar directamente en una guerra con un país en concreto, como es Rusia, que, bueno, que es uno de los más dominantes a nivel militar, ¿no? O sea, estamos hablando de David contra Goliat, ¿no? Y este hombre no ha abandonado. O sea, este hombre se ha quedado allí con un montón de atentados que le han querido hacer ahí a su familia y este hombre se ha quedado aguantando directamente el tirón que cualquier otra persona en concreto, ¿vale? Probablemente no hubiera tenido capacidad de aguantar el tirón que tenemos. Por tanto, tenemos dos líderes que son totalmente contrapuestos, ¿no? Por un lado, tenemos a Trump, que es un negociador nato, pero que aquí había muy poca posibilidad de negociación. ¿Por qué motivo? Porque las negociaciones, en teoría, para que se pueda negociar, los dos actores tienen que estar más o menos al mismo nivel. O sea, ¿qué nivel tiene Ucrania comparado con los Estados Unidos? O sea, lo que le plantea sobre la mesa está muy claro. O sea, o tú quieres que la guerra se acabe ahora mismo con las condiciones que nosotros te ponemos y que son dos claras las condiciones que te ponemos. Primero, los territorios que Rusia ya ha ocupado dentro de Ucrania son para Rusia y ahora a nosotros o nos das 350.000 millones de euros que nos ha costado la guerra tuya o tú nos das todos los minerales, ¿vale? Que es realmente lo que nosotros queremos. Por tanto, aquí lo que estamos viendo, en vez de una negociación, estamos hablando de un chantaje. O sea, tú quieres paz y quieres que te ayudemos, tú ponnos directamente a nosotros los minerales tuyos, los activos que tú tienes, lo que tiene tu país, y a partir de ahí te aseguramos que nadie va a entrar en guerra contigo. Claro, esto es el típico matón de barrio o de las películas que hemos visto del cine negro americano, cuando a la mafia italiana le llegaba directamente, tú quieres que nadie te robe en tu tienda, nos pagas a nosotros. Tú quieres que nadie robe en tu local, nos pagas a nosotros. O sea, aquí está actuando como el auténtico matón de barrio de cualquiera de las películas del cine negro. ¿Y qué vemos directamente en Zelensky? Pues un hombre que no tiene capacidad de negociación. No tiene ninguna capacidad de negociación. La Unión Europea quería activar directamente 800.000 millones de euros para rearmarse, pero no para dárselo directamente a Ucrania, sino para rearmarse la propia Unión Europea. ¿Por qué motivo? Porque la Unión Europea lo que está teniendo directamente es que esto después pase con cualquiera de los otros países que están dentro de la Unión Europea. E inclusive el Reino Unido, que está fuera por el Brexit, como todo el mundo sabe, ha dicho, no, yo me uno aquí a la Unión Europea porque tengo directamente la posibilidad de la invasión de Rusia. Por tanto, tenemos dos tipos de líderes y además aquí entro en una cosa muy clara. Trump es un líder. ¿Por qué motivo Trump es un líder? No nos confundamos. Porque un líder lo que necesita son gente que le siga. Y a Trump tiene gente que le sigue. O sea, Trump, hoy me decía un amigo, es que Trump es un dictador cuando le he dicho que iba a venir a tu programa. Y le he dicho, no, un dictador no es. Hace autocrático, jerárquico su estilo de liderazgo, pero no ha ocupado mediante una dictadura el puesto. La gente le ha votado. Para bien o para mal, la gente le ha votado. Es otra de las cosas que la gente no entiende con Hitler. Es que un líder, Hitler era un líder. Otra cosa a dónde llevó a su país. Un liderazgo nefasto para su país. Pero en el momento que tú tienes gente que te sigue, tú eres un líder. Y Trump tiene gente que le sigue. Y Zelensky tiene gente que le sigue. Todo el pueblo ucraniano está con Zelensky. Yo no veo manifestaciones en contra de Zelensky. O sea, el pueblo ucraniano está reforzando, está validando lo que está haciendo su líder. Por tanto, estamos hablando de dos líderes. Totalmente de acuerdo. Además, me cabe también el hecho de que Zelensky no ha podido convocar elecciones en su país, cosa que hace poco tiempo también le acusaba a Donald Trump de no haber convocado elecciones cuando él, el estado que está de guerra, está prohibido constitucionalmente la convocatoria de elecciones. Él mismo lo ha dicho. Cuando alcancemos la paz, convocaremos elecciones y en ellos está.
Bueno, yo creo que tu punto de vista debe de ser compartido por la gran mayoría de personas y en este sentido nos lo has explicado de manera genial. Yo veo también en Donald Trump, y es otra pregunta que te quiero hacer, un jugador de póker. No sé si hay un concepto, porque tú que eres el profesional, ¿no? El concepto de líder jugador de póker, ¿no? Que realmente hace unas apuestas bárbaras, brutales, pero luego se va deshinchando poco a poco con el tiempo porque ya ha conseguido su objetivo, que es meter miedo. Lo ha hecho, por ejemplo, con el tema de los aranceles ahora a nivel internacional que quiere calcarnos a todos los países del entorno y realmente pues ahora todo son dilaciones, días, esperas o va a acabar haciendo pequeñas rebajas. De hecho ahora mismo con el caso Zelensky parece ser que se van a volver a sentar, pero ya ha conseguido su objetivo, que es que con el miedo Zelensky ha venido nuevamente al redil, ha pedido perdón, ha agachado las orejas y parece ser que ya busca nuevamente poder cerrar ese trato, ¿no? Entonces, ese tipo de líderes del póker, por llamarlo de alguna manera, cuando hacen esto para llegar a sus objetivos, ¿qué nos están demostrando? Esto si lo trasladamos a una empresa, ¿qué tipo de liderazgo sería? Bueno, esto más que el liderazgo es un estilo de negociación y es un estilo de negociación más viejo que el mundo. O sea, yo estoy haciendo una negociación de máximo. O sea, yo ya sé que en una negociación de máximo yo no voy a conseguir el máximo, pero si lo consigo, espectacular. Entonces yo empiezo negociando de máximo. ¿Con qué objetivo? Como mi negociador que tengo enfrente no sabe directamente que es de máximo, sino que el otro puede creer que es de mínimo, en el momento que yo le vaya haciendo concesiones, el otro que está en la mesa cree que está ganando y que me ha ganado ese tipo de negociación. Por tanto, es un estilo de negociación que está en cualquier tipo de libro y que está en cualquier tipo de escuela de negocio. Y es un estilo de negociación muy del siglo XX. Es un estilo de negociación que va acorde directamente con el estilo autocrático jerárquico. ¿Por qué motivo? Porque Trump, con ese estilo autocrático jerárquico y con el modelo de negociación que ha llevado durante toda su vida, siempre le ha dado éxito. Entonces no va a volver atrás. ¿Por qué motivo no va a volver atrás? Por una sencilla razón. Porque él está acostumbrado a ganar de esta manera. Por tanto, él, que no es tonto para nada, o sea, es alguien muy inteligente, por eso ha llegado donde ha llegado, ese estilo de negociación de máximo sabe directamente que el otro va creyendo que le va ganando la partida en la negociación. Lo que no sabe es que él siempre consigue más que lo que estaba esperando. Por tanto, lo que tenemos que tener en cuenta cuando alguien nos mete en una negociación de máximo, ¿vale? Es saber cómo nosotros vamos rebajando esa negociación de máximo. Y hay un estilo muy importante, ¿no? O sea, en el momento que tú también te puedes tirar un farol, hablando directamente del póker, hay dos acciones importantes. Una, directamente, que él tiene todas las cartas marcadas, juega directamente con todos los ases y juega con los comodines. Y dos, directamente, que Zelensky la única manera que tiene es o tengo todos los ases, o tengo los comodines, o tengo que ir de faro. ¿Cuál es el problema? Es que en el póker directamente el otro no sabe qué carta tienes tú. Aquí el otro sí sabe las cartas que tú tienes. O sea, el gobierno de los Estados Unidos sabe perfectamente qué nivel militar tiene Ucrania, cuánto puede aguantar, dónde está, qué es lo que va a hacer Rusia. Por tanto, aquí el juego de póker tú lo tienes limitado. ¿Qué sí puede hacer? O puede hacer directamente lo que te permita la situación. ¿Y qué es lo que te permite la situación? Pues vemos directamente que este hombre no dura ni 24 o 48 horas a tener prácticamente que aceptar directamente las condiciones impuestas que le ha hecho Estados Unidos. O sea, volvemos al inicio del arranque de nuestro programa, que estábamos hablando de estos son lentejas, las tomas o las dejas. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sabes que son lentejas, pero tienes muchísima hambre porque llevas 3 años y medio sin comer, pues o come o come. Correcto, correcto. ¿Cómo nos encontramos ahora en este panorama también con Europa? Porque yo creo que es, digamos, el tercer actor, digamos, de esta obra de teatro, ¿no? Y en Europa tenemos a la señora von der Leyen ahora mismo autorizando y aprobando paquetes para financiar un rearmamento europeo. Hablamos de 800.000 millones de euros, unas barbaridades semejantes. Algo, cifras desde luego a las que no estábamos acostumbrados desde hace muchísimos años a ver y a escuchar, ¿no? Entonces, esto nos hace también, yo creo que a todos, ver un poco también en los informativos cómo hay otro estilo de liderazgo, que es el que está
a remolque, ¿no?, de los eventos actuales. Hay una actualidad y luego hay unos líderes a remolque de la actualidad, que en este caso, tristemente, son los líderes europeos, ¿no? ¿Cómo ves tú como profesional del ámbito del liderazgo que están actuando estos líderes europeos? En este caso yo creo que Úrsula puede ser un gran ejemplo, pero también tenemos el líder del Reino Unido, por ejemplo, tenemos a Emmanuel Macron que está intentando hacer lo imposible. De hecho, creo que estos días acaba de sacar a flote también la importancia de su poder con armamento nuclear, ¿no?, a nivel disuasorio por lo menos. ¿Cómo estamos viendo también que el líder europeo se está enfrentando a este panorama? ¿Con qué estilo de liderazgo estamos asumiendo esto? ¿Y qué deberíamos de hacer si es que lo estamos haciendo mal? Es que aquí hay un grave problema de partida, ¿no? Es que la Unión Europea lo podemos llamar que es una unión de países que estaba basada directamente en todo lo que significa materia económica, ¿vale? Libre tránsito de personas y de capitales entre los países, ¿no? Pero nunca había una cultura directamente de operar directamente como un único país supranacional, para que la gente lo entienda, militarmente. ¿Por qué? Porque hemos estado bajo el amparo de la OTAN. Entonces, la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la que pertenecen casi todos los países de la Unión Europea, o todos, en este punto no te lo puedo decir porque no soy un experto militar, ¿vale? Lo que sí hemos tenido el tema que al pertenecer a la OTAN, y quien ha llevado toda la corriente de la OTAN siempre ha sido Estados Unidos, pues teníamos como este paraguas, ¿no? Con la entrada de Trump en este nuevo liderazgo de la presidencia de los Estados Unidos, nos vemos directamente que Trump dice, oye, nosotros estamos aquí hartos de poner la pasta, hartos de aquí de llevar la OTAN adelante y ahora el que quiera pese, que se moje el culo, ¿vale? ¿Qué significa? Que ustedes vayan a tener que poner vuestra pasta directamente para que esto funcione. La Unión Europea, claro, le está dando alarma que si él vive en una relación de mutualismo-beneficio con Putin y Putin o Rusia tiene una visión directamente imperialista, o sea, de entrar accediendo a nuevos países de Europa, Europa que se ve obligada directamente a hacer algo. O sea, hay una obligación. Entonces, ¿cuál es el primer problema? Oye, una estructura jerárquica, ¿vale?, en el liderazgo y en la decisión para bien o para mal. Antropológicamente, si tú estudias la antropología aplicada directamente al liderazgo y te vas desde el sitio más recóndito del Amazonas, ¿vale?, hasta la sociedad más moderna contemporánea, Estados Unidos o cualquiera de los países europeos, lo que funcionan todas es una estructura jerárquica. En el Amazonas están los viejos que aportan la sabiduría y los chamanes, ¿vale?, que es el religioso de turno que tiene el viejo que está dominando esa tribu, ¿no? ¿Por qué motivo lo hacen así? Esto es de lógica, es muy sencillo. ¿Qué le está enseñando directamente una persona longeva a los demás? ¿Cómo llegar hasta aquí? Por tanto, en este tipo de sociedades validan mucho directamente cómo una persona llega hasta los 60 o los 70 años porque les está enseñando el camino, con las plantas medicinales, con la comida, con la alimentación, con el ejercicio, con el deporte, con proteger a la familia, con toda la comunidad que tiene, ¿vale? Y después las sociedades modernas contemporáneas lo vemos directamente en aquellos que somos países democráticos o en aquellos países que son dictaduras, que se ha ganado a través del voto, nos guste o no nos guste, o se ha ganado a través de las armas. Le hace o entiéndase a día de hoy Venezuela, o le hace o entiéndase Estados Unidos o los países de Europa, ¿vale? Pero hay una jerarquía. Mi visión desde fuera, porque no estoy dentro y tendría que estar dentro para conocer directamente lo que sucede y darte la respuesta, pero desde fuera, mi visión desde fuera es que queremos trabajar en la Unión Europea como si fuera un estilo de liderazgo democrático. Y el estilo democrático no funciona. Y menos cuando el estilo democrático choca frontalmente con un estilo directamente autocrático jerárquico. O sea, Trump y Estados Unidos, dominantes de la OTAN, están moviéndose con un estilo autocrático y jerárquico, y lo vemos como que el vicepresidente le dice, oye, tú, Zelensky, cállate y agradecele directamente esto al presidente. O vemos que un simple periodista le falta el respeto a Zelensky y le diga directamente cómo usted viene a venir vestido aquí a la Casa Blanca, al despacho Oval,
aquí venido de militar. Que la concentración fue perfecta, fue maravillosa. Cuando estemos en paz, vendré probablemente con un traje más barato que el que usted tiene. O sea, le estaba diciendo, nosotros somos pobres, nos estáis dejando pobres. O sea, dejo un mensaje para listo, para el que sabe entreleer, ¿no? Para el que sabe entre las palabras, ¿no? Entonces, hasta a un periodista le falta directamente el respeto al presidente democrático de un país, Ucrania, que está invadido por otro país, cuando Estados Unidos hasta ahora siempre había sido la policía del mundo. Y ahora nos damos cuenta que es que a la policía del mundo le interesa directamente esa guerra para, a mal revuelto, ganancia de pescadores. Nos llevamos. Y la Unión Europea trabaja desde la sustentabilidad, es la parte contraria. Vamos a poner a todo el mundo de acuerdo, vamos a buscar la estrategia a todo el mundo, vamos a dar. Y en la propia Unión Europea tenemos países que están a favor directamente, ¿vale?, de la idea de Trump. Ejemplo, Hungría. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la Unión Europea y qué es lo que está pasando en Europa? Toda la parte de extrema que está consiguiendo directamente cada vez más votos o gobernar directamente, pues evidentemente yo no voy a cuestionar si son mejores o peores, yo no voy a cuestionar esto porque no entro en política. Lo que sí digo directamente es que en el tipo de liderazgo va a ser un tipo de liderazgo autocrático, jerárquico, tal. Lo hemos visto en España con los dos polos de los dos partidos políticos que en sus estructuras, en el momento que alguien se sale de la estructura, ya no lo vemos más. O sea, ahí no hay ningún tipo de liderazgo sostenible, sustentable, un liderazgo sistémico. Ahí estamos viendo algo que es autocrático jerárquico. Entonces, la Unión Europea tiene que empezar por poner una estructura jerárquica. Y el problema es quién manda aquí. Y uno de los ejemplos muy buenos que podemos ver para quién manda aquí es China, por ejemplo. China está intentando hacer una moneda con aquellos países emergentes que a día de hoy ya son importantes, pero que a corto o largo plazo van a importar mucho en el mundo hacia el cual vamos caminando, ¿no? Estamos hablando de Pakistán, de la India, de Brasil, de Irán, de Rusia. Y China quiere hacer una moneda común porque el que tiene la moneda que más vale, pues evidentemente es el que más peso tiene, ¿no? Pero China ha sido listo, ¿vale? Hoy en día casi todo el mundo, después del apartado de Bretton Woods, ¿vale?, pues se dedicaron directamente a imprimir billetes. Hasta ese momento estaba sostenido el billete directamente con el oro que tú tenías en reserva. ¿Qué significaba esto? Que tú, ¿vale?, podías imprimir tantos billetes como oro físico tú tuvieses. Por si tú tenías un default, que te cobrasen directamente con el oro, ¿vale? Bien, los Estados Unidos quitaron el patrón oro. ¿Por qué motivo? Porque no les permitían endeudarse. Hoy, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, 3 veces el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Una auténtica locura, ¿vale? A lo mejor me equivoco con los datos, a lo mejor hay algún país, ¿vale?, porque tampoco soy experto en las estadísticas económicas, pero para que nos hagamos una idea y nos entendamos en el posicionamiento que hay. China ha dicho, no, ¿ustedes queréis una moneda común? Vale, pero en esta moneda común va a estar soportada por el patrón oro. ¿Qué significa? Que va a ser común, pero que todo el mundo no puede imprimir el número mismo de billetes. En cuestión al porcentaje que tú tengas tal. Esto es lo que debería ser la analogía y la extrapolación, bajo mi punto de vista, subjetivo singular, que puedo estar equivocado y que puede ser errónea, y que le pido perdón a todos los analistas políticos, porque no lo soy, ni me interesa la política, ¿vale? Tengo que vivir con la política, pero estamos hablando de liderazgo, ¿vale? Una estructura jerárquica en la Unión Europea que en base directamente a lo que aportan los países de la Unión Europea tomen decisiones. Y esto es así. O sea, y España no es el que más aporta. España, que es el cuarto, pues oye, pues tendremos que ajustarnos al cuarto. Y si queremos ser el tercero, el segundo, el primero, pues tendremos que tener más empresas, tendremos que generar más riqueza, y evidentemente tenemos que internacionalizar. Y del puesto 8, que estábamos sobre el 2006 a nivel mundial, yo no sé si hoy ocupamos el 30 o el 40, pues oye, aquí ha pasado algo del 8 al 30 al 40. Y dentro de Europa todavía estamos el cuarto. ¿Por qué motivo? Porque si tú te fijas directamente, la masa crítica importa mucho. Si tú miras todos los países
que están dominando el mundo o que van a dominar el mundo 300 millones de habitantes, 200 millones de habitantes, 1000 millones de habitantes, 500 millones de habitantes. Nosotros somos un país con 46 millones de habitantes. ¿Quién está por encima de nosotros? ¿Está por encima de nosotros Francia? Tiene más masa crítica. ¿Está por encima de nosotros Alemania? Tiene más masa crítica. ¿Está por encima de nosotros? Tiene más Italia, tiene más masa crítica. ¿Por qué? Porque en lo socioeconómico importa mucho. Entonces, como lo socioeconómico importa mucho y estamos hablando de mercado de libre capital, estamos hablando de empresas, entre comillas, ¿no? Mercado de libre capital y tal, pues si tú tienes 1000 millones de consumidores, todo el mundo te va a ayudar porque te tienen que vender cosas. Y el mundo está sustentado con venderte cosas. Por tanto, esto es lo que debe de hacer, contestando a tu pregunta, que creo que me he extendido mucho. O sea, poner una estructura jerárquica como hay en cualquier tribu, como hay en cualquier país, y a partir de ahí tomar decisiones. Pero si toda va a ser democrática o toda va a ser consensual, yo solamente dejo a ti mismo la reflexión y a todos los que nos están oyendo y nos están viendo, la reflexión directamente de qué pasa cuando vivimos en una comunidad de propietarios, donde todo el mundo tenemos los mismos derechos, que nunca nos ponemos de acuerdo. O sea, pues tendremos que coger un administrador de finca si no nos ponemos de acuerdo, o tendremos que poner un gerente, un director general que tome las decisiones con nosotros. Porque si no, es que no vamos a tomar decisiones. ¿Y cuál es el problema del liderazgo? Que el liderazgo para mí es un paradigma está soportado directamente en las decisiones. Alguien que es líder tiene que tomar decisiones. Entonces, alguien que para sí mismo no es capaz de tomar decisiones, no puede ejecutar las decisiones de un grupo. Correcto. Desde luego también es importante ver cómo los estilos de liderazgo son también transitables en función del escenario en el que nos encontremos, porque me gustó mucho el ejemplo que has puesto del partido político donde de puertas hacia afuera y para la gestión pública nos muestran un estilo de liderazgo democrático, abierto, conciliador, ¿no? Pero realmente luego tienen un liderazgo autocrático con una gran jerarquía dentro de la propia estructura del partido. Es decir, en un sitio soy autocrático y en otro soy democrático, pero soy la misma persona. Lo que ocurre que en función de la circunstancia voy a tener que aplicar un sistema de liderazgo u otro. Y a este tenor, evidentemente también, si te he entendido, creo que evidentemente Europa ahora mismo y sus líderes no están jugando con el estilo correcto, están jugando con un liderazgo democrático, con un liderazgo blando, si lo sometemos a la presión actual del entorno sociopolítico, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que realmente es llamativo. Pero bueno, también es llamativo ver, como bien has dicho, que hay un líder que nos ha llevado a este escenario, ¿no? Es un líder porque tiene seguidores y es un líder que nos ha llevado a este escenario porque podría haber elegido otras opciones y no llevarnos a este, sino a otros diferentes, ¿no? Pero ya está, esto es ya todo pasado, ya estamos en esta situación y a nivel de análisis de liderazgos yo tengo otra cuestión que hacerte, que es, dentro de 10, 15 años, los niños de ahora que están en el colegio van a llegar a las universidades y van a hacer un estudio, cuando les toque evaluar los sistemas de liderazgo, y van a hacer un estudio en el cual no me cabe la menor duda de que harán un repaso temporal, ¿no? Mirarán años atrás, se someterán a ejemplos y como ha venido siendo hasta ahora, la historia forma parte de la enseñanza, ¿no? Y de la educación. Entonces, esta circunstancia que estamos viviendo ahora, ¿tú crees que puede reforzar socialmente el que el liderazgo autocrático gane adeptos o tenga un mayor peso específico para gestionar la sociedad porque estemos viendo que ese estilo de liderazgo acaba siendo el vencedor o el que gane más cuota de mercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, parece todo muy bonito cuando todo va muy bien y ese liderazgo democrático funciona a las mil maravillas, parece, pero todo lo que por debajo se está cociendo, cuando de repente aparece un líder autocrático que tiene mucha ambición, puede dinamitarlo todo, pero además de forma muy rápida, siempre y cuando tenga algo de poder en su entorno, ¿no? Entonces, esto el día de mañana, cuando nuestros hijos lo estudien, ¿tú crees que se puede ver este factor y puede crecer el amor hacia este estilo de liderazgo? ¿O crees que no? Y que es un periodo cíclico, como muchos otros ha habido, y volveremos a retomar la conciencia de que a cada circunstancia hay que aplicarle un estilo. Vale.
Me gusta mucho la pregunta que me estás haciendo y una reflexión bastante importante, ¿no? En primer lugar, lo que hablaba sobre los partidos políticos. Eso ya se estudió en el despotismo ilustrado. Es todo para el pueblo sin el pueblo. Entonces, es todo para la gente del partido, pero que sin que cuente, ¿vale? Con lo cual, estás haciendo directamente una jerarquía, una estructura y te estoy poniendo una pantalla, pero realmente después hago otra cosa totalmente diferente a lo que estoy diciendo, ¿vale? Segunda parte de la pregunta que tú me haces que ha sido bastante extensa, ¿vale? Bien. El liderazgo que se ejecuta en un país tiene que ver totalmente con la cultura que tiene el país. Entonces, ¿por qué Estados Unidos está viendo o hablando directamente un líder autocrático jerárquico? Como si Biden anteriormente no hubiera sido autocrático jerárquico. No, es que Biden también probablemente tiene mucho peso autocrático jerárquico. Entonces, no es solamente Trump. Culturalmente, los Estados Unidos es un país de apátrida, o sea, de gente que han llegado de todos los lugares del mundo, con una historia muy reciente, contemporánea, de lo que ellos llaman Estados Unidos, sin hablar de los indígenas ni de los aborígenes, sino hablando directamente, simple y llanamente, de lo que yo considero los Estados Unidos de los últimos 200 años, que está orientado en la cultura del éxito y en la cultura directamente de la consecución de los objetivos de los objetos. O sea, el marketing contemporáneo los inventan los Estados Unidos. La venta contemporánea la inventan los Estados Unidos. Entonces, cuando la gente se sorprende ahora, yo leo por ahí personas que hablan los líderes narcisistas, van a empezar ahora, cuando ha dejado de ser Estados Unidos autocrático jerárquico, que yo no lo he visto nunca. O sea, yo no he visto nunca a la Madre Teresa de Calcuta liderando Estados Unidos. Y en un país con tanta extensión, que ya tiene problemas internos entre la costa este y la costa oeste, ellos internamente, que ven el mundo diferente, pero donde hay tanta gente en el medio de los Estados Unidos, que todo el mundo está armado, la reflexión primera es, ¿estamos armados? ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que tenemos que estar armados? Porque la propiedad privada, lo que tenemos, yo puedo defender directamente esto, yo voy a ganar por la fuerza o de la manera que sea. Entonces esto es cultural. Que después hay gente que en Estados Unidos habita y tiene un cuadrante sustentable, como la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto, y vemos directamente gente que se manifiesta contra la guerra, vimos mucha gente que se manifestó en las películas contra Vietnam, ¿no? Lo podemos ver a día de hoy, ¿no? Que hay gente que son influencers, que son creativos y que están en otro cuadrante y que podrían buscar soluciones directamente para la guerra negociada de otra manera. Claro, por supuesto que también lo hay. Y que hay gente que son cognitivos, racionales, concienzudos, cuadrantes, como pueden ser los alemanes dentro de Estados Unidos. Por supuesto que lo hay. Pero la dominancia, si tú me dices, oye, ¿cuál es la dominancia del país y dónde tú colocas directamente a los Estados Unidos? Lo coloco directamente en rojo. Por tanto, no es que a través de Trump vaya a haber más gente líderes narcisistas, sino que en todos los países del mundo hay gente que es narcisista y que está liderando empresas. Y que en esas empresas son autocráticas jerárquicas. En España hay muchos líderes narcisistas, inclusive dentro de una organización, aunque su organización sea sustentable. Y ellos tienen un departamento, un área, o tienen un reino de taifa, y tienen una personalidad y un comportamiento de personalidad, y se van a expresar de esa manera dentro de la organización. Siguiente, los niños una vez que estudien dentro de 15 años o 20 años, pues estudiarán directamente qué pasa en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de Japón, país sustentable directamente. Primero porque es un archipiélago. O sea, ya nos tenemos que llevar bien todo el mundo porque estamos no conectados, estamos entre islotes. Con lo cual nos tenemos que llevar bien todo el mundo. Segundo, porque hemos sido un país devastado por la Segunda Guerra Mundial. Tercero, porque tenemos muy pocos recursos y muy poca tierra. O sea, aquí tenemos que vivir y ya vemos todo minimalista, feng shui, tirando directamente a la armonía. Sustentabilidad está basada en la armonía, está basada en el respeto, está basada en la jerarquía. Pero esa jerarquía sabe liderar directamente desde la armonía. Entonces busca un entorno armónico. Entonces los niños en Japón estudiarán directamente la armonía.
Y en Estados Unidos, si siguen por esta corriente que llevan los 200 últimos años, y una cultura es muy difícil de cambiarla, porque la llevan metida en vena, pues estudiarán directamente que Estados Unidos somos los más grandes del mundo y que Canadá tiene que ser un nuevo Estado de la Unión y que México tiene que ser un nuevo Estado de la Unión y que todo lo que nos interese tiene que ser un Estado de la Unión. Y a esto lo llamamos el Golfo de México. Y al canal de Panamá lo llamamos el canal de los Estados Unidos. Y a Periquitos de los Palotes, a todo el que tenga algo. Si no tienes nada, no te preocupes que tú no tienes nada. Por tanto, como no tienes nada, no nos interesa. Que ese es el perfil de comportamiento conductual de un líder que negocia desde máximo con una D autocrática jerárquica. Sabes que tú tienes algo que le interesa. Los niños en España, ¿qué van a estudiar? Bueno, pues España es un país, ¿vale?, donde transita directamente desde el liderazgo jerárquico y transita desde democrático. No lo llamaría tal, aunque escondido. Lo que más prima son los jerárquicos. Lo vemos en los partidos políticos de una manera o de otra, y los partidos políticos son los reflejos de la sociedad y son los reflejos de las empresas. O sea, si eso es lo que hay en los partidos políticos, eso es lo que hay en la sociedad y eso es lo que hay en las empresas, de una manera o de otra. El metaliderazgo que yo propongo, mi libro, que yo venía a hablar de mi libro y tú no hablas de mi libro para nada. El metaliderazgo, que yo lo que quiero es vender libros y vender cursos del libro. El metaliderazgo, ¿qué es lo que importa? Que es muy difícil, ¿vale?, conseguir ser un metalíder. ¿Por qué motivo es muy difícil ser un metalíder? Porque tenemos todos universalmente la teoría DIS de William Moulton Marston del siglo XX, pero que viene de Galeno, de los 4 humores y de los 4 temperamentos, viene de antes de Cristo. O sea, ya no estamos hablando del tiempo contemporáneo, entendiendo el tiempo contemporáneo desde Jesucristo hasta ahora. Viene de antes de Jesucristo, ¿vale? Universal, ¿qué significa? Que se da en Estados Unidos, se da en Alemania, se da en Angola, se da en España y se da en las Islas Vírgenes en Bahamas, ¿vale? ¿Qué significa? Que tenemos 4 comportamientos dentro de cada uno de nosotros. Fíjate qué curioso que tiene que ver con los 4 elementos que hay universales. La tierra, el fuego, el aire y el agua. Esos 4 elementos están vinculados a 4 elementos que tenemos las personas dentro de nosotros, que en vez de elementos son comportamientos de personalidad, liderazgo autocrático o jerárquico. Nosotros dentro de nosotros tenemos un pequeño tramo, lo tenemos, liderazgo creativo, de visión, visionario, dentro de nosotros tenemos un pequeño sitio, liderazgo sustentable, ¿vale? Dentro de nosotros todos tenemos una Madre de Teresa de Calcuta, y liderazgo concienzudo, analítico y tal, que podemos coger directamente un liderazgo como un país como Alemania, más concienzudo, más racional, más metódico, y que podíamos poner a la antigua canciller que tenía el gobierno alemán, por ponerte uno, ¿vale?, que es Angela Merkel, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dentro de nosotros estos 4 tipos de liderazgo. Lo que tenemos que entender todas las personas que nos dedicamos al liderazgo o que aspiramos a ser líderes es que tenemos que conjugar bien estos 4 comportamientos de personalidad que son necesarios. O sea, Trump lo que debería saber es que hay veces que necesita sacar la I, o sea, necesita sacar su Steve Jobs, hay veces que va a necesitar sacar su Madre Teresa de Calcuta y hay veces que va a necesitar su Angela Merkel. ¿Qué es lo que pasa? Que si él es un ganador nato, que yo voy avasallando directamente, que lo he conseguido todo por el artículo 33, mi contraparte es la Madre Teresa de Calcuta. La voy a tener silente y la repudio, incluso la repudio porque existe dentro de mí. Entonces va a ser muy difícil que llegue su vida a ser un metalista. Y máxime ya con la edad que tiene y máxime directamente como él ha ido ganándose la vida y ganándose el posicionamiento social, ¿no? Casi así. Zelensky, ¿qué tendría que aprender? Bueno, que si él lleva a la Madre de Teresa de Calcuta, primero dentro
de su comportamiento de personalidad dominante, a veces va a tener que ser un Steve, a veces va a tener que ser un Trump o a veces va a tener que ser una Angela Merkel. Entonces, que es necesario que saque eso para liderar. Y esto lo extrapolamos a las organizaciones y lo extrapolamos a la familia, ¿vale? Nos guste o no nos guste, a veces como padres cometemos errores por utilizar liderazgo democrático con nuestros hijos. Y a veces en una jerarquía, independientemente de la edad que tenga tu hijo, tienes que meterle un liderazgo autocrático. ¿Qué pasa? Que aquí son mayores de edad ya, no le puede decir los derechos, los tal. Sin embargo, en el Amazonas, que nosotros lo tildamos de analfabetos, ¿vale? Lo tildamos de analfabetos, el jefe de la tribu, y si es padre, todo el mundo lo respeta, independientemente de la edad que tenga. Y si el jefe de la tribu te dice por aquí, la gente va por ahí, ¿vale? Y fíjate que en el Amazonas subsisten tribus que a día de hoy desconocemos. El otro día salió en televisión uno que no sabía ni qué lenguaje tenía, ni sabía directamente de qué tribu provenía. Iba a buscar directamente de dónde proviene para entender directamente la tribu. Ese tío que estaba ahí, ese indígena, ¿vale? Ese originario de, ¿vale? Por eso es la palabra indígena, la etimología de la propia palabra. Ese indígena te estaba indicando su pueblo, su cultura, su tribu ha llegado hasta aquí. Por tanto, ¿qué tenemos que aprender? Que tenemos que utilizar nuestros cuatro comportamientos de personalidad. Que no podemos movernos directamente en el que nos va o nos gusta. Que en dependencia de la situación y en el contexto en el que estemos, tenemos que sacar un estilo u otro. Y que negociar no es que yo soy buen vendedor y me ponga a negociar contigo, o no es que yo soy un buen negociador y me ponga a negociar contigo. Negociar significa que yo sé qué tipo de comportamiento de personalidad tiene el que tengo enfrente de mí. Y sé qué fortaleza tiene, qué debilidades tiene, sé qué fortaleza tengo yo, qué debilidades tengo yo y cómo tengo que ajustar mi estilo al nivel de negociación. Y aquí viene un modelo que es el método de Harvard, que es muy importante en el modelo de negociación del método de Harvard y que viene a colación de lo que me estás preguntando, que en el método de Harvard te dice no se negocia por posiciones. Posiciones serían los comportamientos de personalidad o la personalidad dominante. Se negocia, ¿vale? Desde el punto que vamos a negociar aquel acuerdo que nos beneficia a nosotros más que a cada una de las partes individualmente. Fíjate lo que te propone el método Harvard. Y el método Harvard, que Harvard es de Estados Unidos, Trump se lo está pasando al pairo. O sea, no ha escuchado el método Harvard de negociación. Por tanto, ¿qué explico yo también en otro de mis libros? Tú sabes que yo tengo 3 libros que hablo del método Harvard de negociación, que es el libro para el neuroemprendedor y que aporta directamente el éxito en las empresas. Ese libro va a tener que ser la base de la siguiente entrevista. Yo estoy encantado de venir siempre y cuando a nuestros oyentes, a la gente que nos está viendo, les sea de interés. O sea, lo importante es que cada uno de aquí, yo no tengo ningún dogma de fe, yo no vengo a difundir ningún tipo de palabra, sino que cada uno, si le resuena en su interior, y nos vamos al modelo de liderazgo resonante de Daniel Goleman, si te resuena en tu interior algo de que esto te estoy diciendo y te despierta la curiosidad y ves que esto puede ser interesante para ti, pues oye, compra mi libro, estudia mi libro y a partir de ahí aplica el libro. ¿Por qué motivo? Porque la adquisición del conocimiento creemos que la tenemos leyendo un libro o teniendo un libro que lo tenemos directamente en nuestra biblioteca. La adquisición del conocimiento se consigue con la práctica. O sea, una vez que tú has adquirido la teoría, llevarlo a la praxis y saber lo que tienes que hacer en cada momento es lo que te va a permitir ser un buen líder. Yo recomiendo este libro y creo que la verdad deberíamos de tenerlo todos los que en cierta medida también adoramos el conocimiento sobre los sistemas y las formas de liderazgo. Bueno, creo que hemos utilizado prácticamente, incluso igual más del tiempo que teníamos a nuestra disposición, porque la verdad que el tema lo merecía,
son días, la verdad, perfectos para hablar de enfrentar estilos de liderazgo. Creo que merecía la pena hacerlo. Y estoy seguro de que los oyentes van a disfrutarlo, ¿no? Porque desde luego esto ha causado mucha controversia y el punto de vista de un profesional de reconocido prestigio como eres tú, Ignacio, pues nos ha abierto a todos los ojos, ¿no? Y por lo menos nos ha puesto alguna que otra frase subrayada, nuevas ideas, formas de verlas y cómo contrastar todo lo que han hecho estos dos personajes. Y bueno, no me resta más que decir que nuestro programa no tiene ningún tipo de ideología política, ningún tipo de comportamiento político. Lo que hemos hecho durante estos minutos ha sido trasladar lo que es la teoría del estilo, los diferentes estilos de liderazgo que ha plasmado también en su libro Metaliderazgo, lo hemos llevado a la realidad, algo que estamos todos viviendo. Entonces no hemos opinado políticamente, sino que hemos analizado la política, ¿no? Que es otro punto de vista muy interesante. No me queda más que agradecerte tu participación e invitarte nuevamente a que en otro programa nos podamos sentar nuevamente, charlar. Sé que habrá una nueva actualidad que nos va a dar pie a ello y desde luego coger el libro que en ese caso ya versa sobre el neuroemprendedor, ¿no? Pues va a ser genial y partiremos de él para tener otra conversación fantástica. Muchas gracias por asistir al programa, Ignacio. Bueno, yo agradecerte que me hayas invitado, ¿no? Sí, indicarle directamente a todos los expertos en política que respeto enormemente su trabajo, que yo no me meto en política para nada, que la política no es mi campo de trabajo, es el liderazgo. Segundo, directamente, que no he hablado para nada de geopolítica ni de estrategia militar, sino que hemos estado hablando simple y llanamente de liderazgo, como si hubieran sido personas que no estuviesen representando a ningún país ni estuvieran en un conflicto bélico de ningún tipo, sino que pudiera darse dentro de las organizaciones. A partir de ahí, el máximo respeto con los datos que haya podido tener erróneos y pido total disculpas porque no soy un experto en esos datos ni voy a hacerlo nunca. O sea, yo soy un aprendiz continuo, hago el camino de la vida dentro del aprendizaje, pero sí entiendo directamente que el autoliderazgo y el liderazgo son dos conceptos clave y básicos directamente para cualquier persona a lo largo de su vida. ¿Por qué motivo? Porque para tener una vida armoniosa con nosotros mismos, mente insana, incorporada insano, primero tenemos que tener una capacidad de autoliderarnos. O sea, la inteligencia emocional tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo que uno tiene, porque el principio parte del autoliderazgo que uno tiene consigo mismo. Por tanto, muy importante para todas las personas y de manera universal, estudiar y trabajar el liderazgo desde el propio autoliderazgo. Y segundo, el liderazgo. ¿Por qué motivo? Porque cualquiera de nosotros se puede ver en cualquier momento, ¿vale?, sumido en una necesidad que ese grupo, esas personas o tal, lo consideren el líder de ese grupo. Por ejemplo, imaginémonos que vamos de vacaciones turísticas y nos encontramos directamente en el Amazonas y vuelca vuestro autobús, ¿no? Y ahí va a haber gente que van a tomar el liderazgo directamente para salir de esa situación. Si hay enfermero, si hay técnicos directamente en temas de salvación, con lo cual ya necesita tener técnica de liderazgo. En tu propia empresa, imaginémonos, y esto pasa muchas veces, que se va directamente una persona clave dentro de esa empresa. Le hacen, entiéndase, el director financiero, el director general, el director comercial, el director de marketing, y en ese momento, para que la empresa siga rodando, hasta que encuentre a otra persona porque ha pasado de la noche a la mañana, ¿vale?, va a necesitar que alguien se haga cargo de ese liderazgo. Por tanto, hoy, enseñar liderazgo desde el autoliderazgo y para liderar un grupo es fundamental. Toda la estructura básica de educación y en toda la familia se debería enseñar liderazgo, desde el autoliderazgo y desde el liderazgo. Pero en esto, como todo en la vida, el individuo, ¿vale?, la persona tiene que querer aprender autoliderazgo y tiene que aprender querer ser líder, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se resisten directamente a autoliderar su vida, porque eso le conlleva directamente esfuerzo. Y hay personas que quieren mantenerse en su establishment o en su zona de confort en concreto
o en su status quo y no quieren directamente autoliderarse, ¿no? Muy importante en la vida, de reflexión para terminar, con todos nuestros oyentes, nuestros videntes, y termino hablando de mi libro, es la capacidad de autoliderarse y de liderarse. Agradecerle a todas las personas que nos han visto y nos han escuchado que puedan estar en este programa en directo y a los que nos vean después en modo grabación. Y en segundo lugar, agradecerte enormemente, Alejandro, la deferencia que tienes, el nivel y el prestigio que me otorga directamente, que si tú me lo estás otorgando es porque crees que me lo merezco y si tú crees que me lo merezco, no te lo voy a rebatir. Por tanto, encantado de que me hayas tenido en tu programa. Muchas gracias, Ignacio. Genio y figura. Te tendremos muchas más veces, eso espero, deseo y estoy seguro de que lo haremos. Muchas gracias a todos los oyentes y nos vemos nuevamente en otro programa de Universo Académico y recordad seguirnos, escucharnos y disfrutarnos.